Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el capítulo de hoy estaremos hablando acerca de la demanda de una señal. Para esto vamos a leer en nuestras Biblias la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 1 en adelante. Y dice: vinieron los discípulos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Qué nos quiere decir acá? El corazón de los fariseos, de los religiosos. Un corazón duro que solo demanda señal como para poner excusas ante mi amado Jesucristo. Versículo 2, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Si vamos a otra versión, para que se comprenda aún más en profundidad, dice: cuando ustedes miran al cielo por la tarde, está rojo y dicen va a haber un buen tiempo. Pero si en la mañana el cielo está rojo y nublado, dicen hoy va a hacer mal tiempo. Entonces ustedes entienden muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo. ¿Por qué entonces no entienden que lo que ahora hago es una señal de Dios? Nuestro amado Jesús le está diciendo a los religiosos de esa época: si ustedes saben lo bueno, si ustedes saben discernir que lo que hago, lo que estoy predicándoles acerca de la santidad, de la búsqueda, de que Dios sea primero, ustedes saben que es lo correcto, ¿por qué piden señales? Solamente por fruto de un corazón duro, de no querer ceder. Entonces demandan una señal. Y nuestro amado Jesús le responde en el versículo 4 al siguiente de Mateo 16. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Primero los llama generación mala y adúltera. ¿Por qué, mi amado Jesucristo, los llama así? Porque es una generación completa, personas duras de corazón, con malos instintos, que no están queriendo humillarse y buscar a Dios. ¿Y por qué adúltera? ¿Por qué adulteran con otros dioses? Dios no es primero en sus vidas. Por lo tanto, malos. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios. No hay bondad. Y adúlteros porque tienen otros dioses. Como nuestro amado Padre siempre lo dijo en el Antiguo Testamento, trataba a su pueblo de infiel. Me dejan por otros dioses y además son ídolos, ni siquiera son dioses de verdad. Porque solo yo soy Dios, dice Jehová. No hay otro Dios, no hay nada semejante a mí. Pero el hombre se inventa sus dioses. Algunos creen de que las cosas de este mundo les van a dar la solución, que un nuevo trabajo le puede solucionar sus problemas. No comprenden de que solo Dios es nuestra única solución. Dios quiere que como cristianos pongamos nuestra confianza en Él, no en una persona, no en nuestras fuerzas, que pongamos nuestra confianza en Jesucristo, que pongamos nuestra confianza en Dios, que independiente de las circunstancias que vivamos en un país, Él nos bendecirá. Aun cuando las cosas estén malas, la palabra dice: aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios está contigo si tú le has puesto como el Dios de tu vida. Mi amado Jesús está contigo si le has rendido tu vida, lo amas y lo buscas, si tomas tu cruz y le sigues. Independiente de trabajos, de contingencias, enfermedades, de virus, de cualquier circunstancia, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No seamos adúlteros. Pongamos nuestra confianza en Dios. No pongamos nuestra confianza en las cosas de este mundo. Podemos vivir en este mundo, cumplir con las leyes y ser respetuoso como Dios lo ordena. Someteos a toda autoridad. Me sujeto a toda autoridad con respeto.
pero nuestra confianza está puesta en Jesucristo. Él está conmigo. Dios me bendecirá. La palabra dice, aunque la higuera no florezca y en las vides frutos no hayan, yo me alegraré en mi Dios, porque Él nos sustentará. En Jesucristo está puesta mi confianza. Entonces, no le pidamos señales a nuestro Dios. Obedezcámosle. Hagamos su voluntad. Mi amado Señor le dice a esta generación, no le va a ser dada otra señal más que la del profeta Jonás. Y con eso Él los dejó. Ya no quiso seguir contendiendo con los religiosos. ¿Cuál es esa señal de Jonás? Si vamos a Mateo capítulo 12, versículo 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, ¿cuál fue la señal de Jonás? Aquí hay 2 señales de Jonás. La primera, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y así se cumplió. Nuestro amado Jesús estuvo en el corazón de la tierra, descendió ahí al seno de Abraham, a liberar a los que estaban ahí esperando la promesa de Dios, a Jesucristo. Y de ahí en adelante, ahora cuando partimos de esta tierra, vamos al cielo. Estamos con Jesús. Entonces la señal se cumplió. ¿Cuál señal? Al tercer día nuestro amado Jesucristo resucitó. Bendito sea Él. Resurrección de nuestro amado Jesús. Pero aquí añade algo más. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio y condenarán a esta ciudad. ¿A qué ciudad? A Jerusalén. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. ¿Quién? Nuestro amado Jesucristo es el que les fue a predicar. Y hoy usa a sus hijos, pero las generaciones malas y adúlteras, que dicen ser cristianos, que dicen que aman a Dios, no le buscan, no lo aman. Si nos vamos a Jonás capítulo 3, versículo 3, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Se humillaron, humillación. Y eso es lo que el pueblo religioso no hizo y hasta el día de hoy sigue sin hacerlo. No toman la determinación de buscar a Dios con todo el corazón, de dejar de ser adúlteros, de amar a Dios, de darle el lugar que Él se merece, de postrarse ante sus pies y rendir su vida a Jesucristo y hacerlo el dueño de verdad, no de religión, de verdad, no de apariencia, de verdad. Hermano, despierta. Dios no quiere religiosos. Mi amado Jesucristo lo dijo, aquí hay alguien mayor que Jonás y ustedes no quieren creer. Entonces, ¿qué ocurrió? Se cumplieron las 2 profecías. ¿Cuál es la segunda profecía? La primera es que al tercer día nuestro amado Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y ascendió y está a la diestra del Padre y nos hizo libres y nos dio salvación, venció la muerte. Esa es la primera señal de Jonás. Pero ¿cuál es la segunda parte de la señal de Jonás? La que él dice, los hombres de Nínive se van a levantar y condenarán a esta generación, porque esa ciudad se arrepintió. ¿Y esta, donde tú vives, en tu país, se arrepiente, busca a Dios? Esa es la pregunta. Y fíjense, entonces, ¿cuál es la segunda parte de la señal? Juicio con esta generación, tal como ocurrió con los ninivitas. ¿Y ocurrió con Jerusalén? Pues claramente sí. Si nos vamos a Lucas capítulo 23, versículo 26, dice, cuando nuestro amado Jesús iba camino a la cruz, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Nuestro amado Jesús iba camino a enfrentar la muerte, a ser crucificado.
Y le seguía una gran multitud del pueblo, versículo siguiente, y las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. ¿Por quién? Por nuestro amado Jesucristo. Porque lo veían totalmente como la palabra dice que se tenía que cumplir. Varón de dolores, experimentado en quebranto, lleno de heridas, lleno de llagas, golpeado, afrentado. Versículo 28 de Lucas 23 dice, pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vienen días en que se dirán bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Qué nos quiere decir nuestro amado Jesús? Él es el árbol verde, Él dio frutos, pero ustedes representan árboles secos. Si ustedes han hecho esto sobre mí, no han escuchado mi predicación. Tal como fue con Jonás, en el caso de Nínive hubo arrepentimiento y búsqueda. Pero si ustedes no se arrepienten y no se han arrepentido, habrá juicio. Pero fíjense el versículo anterior que leímos. Le dirán a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Eso es en la gran tribulación. Mi amado Jesucristo hablaba de la gran tribulación. Sí, también. ¿Por qué razón? La palabra de Dios es como una rueda que gira y que se va repitiendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Dios, no pasarán. En el caso de Jonás hubo arrepentimiento, hubo perdón, pero con muchos profetas vino juicio. Y cuando estuvo mi amado Jesucristo no lo escucharon. Entonces, como fue con la predicación de Jonás, de aquí a 40 días, mi amado Jesús murió a los 33 años y por ahí por 40 años más, aproximadamente en el año 70, ¿qué fue lo que ocurrió? Juicio. El sitio a Jerusalén. La primera guerra de los romanos contra los judíos. ¿Qué ocurrió ahí? Hubo una violencia completamente desatada. Judea fue arrasada. El templo fue destruido, tal como mi amado Jesucristo lo profetizó también que iba a ser destruido. ¿Por qué? Porque no recibió la palabra. Nínive sí la recibió y se arrepintió, pero Judea y Jerusalén no recibió la palabra. Jerusalén fue saqueada, arrasada y destruido el templo. Se cumplió esa segunda parte, porque mi amado Jesucristo también era profeta. Él profetizó lo que iba a ocurrir y no quisieron creer. Por eso nuestro precioso Jesucristo le dice a las mujeres, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino por vuestros hijos y por vosotras mismas. Y la palabra se cumple y va a ocurrir nuevamente. Va a haber una gran tribulación, va a haber disciplina, porque los hombres, dice la palabra, decidieron endurecer su corazón, se han vuelto religiosos, igual que los fariseos. Piden señales a Dios, piden señales a los siervos de Dios que predican la palabra, pero no quieren creer. El pueblo de Dios que no recibe la palabra, elige su destino. Tal como el pueblo romano fue el afligidor de Jerusalén y de Judea, de Israel, llegará el día en que el anticristo será el afligidor del pueblo cristiano y en particular de aquellos que no quieren creer, que no buscan a Dios y que como no guardan su palabra, no lo aman y no lo buscan, entonces no serán librados de la hora de la prueba. Si seguimos leyendo, dice el versículo 5 de Mateo 16, llegando entonces sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, ¿esto dice porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? Ni os acordáis de los 5 panes de entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis. No, esto no tiene que ver con lo terrenal, con lo físico. Las palabras que yo les hablo, dice nuestro amado Jesús, son espíritu. Esto tiene que ver con algo espiritual.
Está hablando de la levadura de la religiosidad de los fariseos. Porque él dice, ni de los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mi amado, Dios está queriéndonos hacer entender que esto no tiene que ver contra carne ni contra sangre. Esto es algo espiritual. La palabra de Dios es espíritu. Dios quiere los cambios en tu corazón. Nuestro amado Jesucristo está queriendo que nos cuidemos de la religiosidad, que nos cuidemos de la hipocresía, que nos cuidemos de no ser duros de corazón. Si ustedes analizan, cuando mi precioso Jesús les dice, pero ¿cómo no entienden, discípulos? ¿Aún hay dureza en vuestro corazón? Pues sí, ocurre que aún hay dureza en el pueblo de Dios, incluso entre aquellos que lo aman y lo buscan, que no son religiosos. Si nos vamos a Marcos capítulo 16, versículo 14, una vez que Jesús, nuestro maravilloso Jesús, resucitó, que dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, a sus discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Dureza de corazón. Tienes que cuidarte de no endurecer tu corazón. ¿Qué es tu corazón, tu mente, tus pensamientos? ¿Y qué significa que tú te endurezcas? Quiere decir de que dejas de confiar, de creer, de amar. Dejas de creer que mi Dios es capaz de ayudarte, que Él tiene el poder para darte la victoria. Empiezas a confiar en ti mismo, o empiezas a confiar en el hombre, o empiezas a confiar en las empresas, o quien sea. Dios dice, pon en mí tu confianza, no en el hombre. Cuídate de que tu corazón se endurezca y te pongas religioso. Se endurece cuando amas la religión, cuando quieres que nadie te interrumpa tu rutina de lo que tú quieres hacer. Mi amado Jesús interrumpía la rutina. Él quería ver la gloria de Dios. Él amaba, servía, predicaba. Cuida tu corazón, cuídalo. Si seguimos leyendo, versículo 13 de este mismo capítulo 16 de Mateo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, un profeta o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para conocer a Jesucristo, tiene que revelártelo el Espíritu Santo de nuestro Abba Padre. Esto es por revelación, si no, nunca entenderás. Por eso que tenemos que humillarnos y quebrantar nuestro corazón para que esa dureza que hay en nuestra forma de pensar sea rota y estemos dispuestos a ser humildes como niños, a creerle a Jesucristo, a humillarnos delante de Él, para que así podamos tener un corazón quebrantado y humilde y podamos ser gratos ante Él y el Espíritu Santo nos pueda revelar cosas. En este caso, vemos que el Espíritu Santo le revela a Pedro quién es Jesús. ¿Y qué continúa diciendo mi Señor? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay que confundirse, que dice mi Señor, tú eres Pedro, una piedra, tal como tú, hermano, y como yo, somos piedras del edificio que Dios construye. Y sobre esta roca, ¿quién es la roca? Jesucristo. Edificaré mi iglesia, porque está escrito en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No Pedro, Jesucristo. Él es la roca. Y Pedro y tú y yo somos piedras que Dios va colocando en el edificio
del cual Jesucristo es la base, el cimiento y la roca. Y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque mi amado Jesús venció la muerte. Por lo tanto, cuando tú y yo partimos de este mundo, nuestro amado Jesús nos arrebata para Él y estaremos con Él para siempre. Y estaremos en la nueva Jerusalén, la casa de nuestro Abba Padre por siempre. Y mi Señor Jesús le termina diciendo a la iglesia, y a ti te daré, no solo a Pedro, a ti y a mí, si le creemos y le buscamos y le servimos, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa esto? Autoridad espiritual. Tenemos autoridad para ir en contra de las potestades de las tinieblas. Por eso en Lucas dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nos ha dado autoridad contra toda fuerza de las tinieblas. Por eso que no hay que temer. Dios está en control. Podemos orar sobre los enfermos, poner manos, declarar en el nombre de Jesús la sanidad. Dios se glorifica en nuestras vidas. La gloria es de Él. Entonces, mi amado Jesús, dice el versículo 20 de Mateo 16, mandó a sus discípulos a que nadie dijeran que Él era Jesús el Cristo. No era todavía el momento para que fuera revelado. Pero hoy sí lo es. Es el tiempo. Si seguimos leyendo, Mateo capítulo 16, versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Nuestro amado Jesús vino a dar su vida por ti y por mí. Y nunca olvides esto. Nadie, el enemigo, ni los romanos, nadie atrapó a Jesús. Nuestro amado Jesucristo fue al encuentro en Getsemaní. Él vino a dar su vida. Él lo hizo en Pascua, en el tiempo en que tenía que el Cordero ser sacrificado por los pecados del pueblo, para que recibiéramos salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna, para ser justificados por mi amado Jesucristo en su sangre, por gracia, no por obras, por gracia. Él vino a dar su vida por ti y por mí. Nunca te confundas. Cuando Dios pide obediencia, no es que tú estás a través de eso ganándote el cielo. Jamás. Jesús pagó el precio. Él pagó el precio. Entonces, ¿por qué la obediencia? Porque nuestro amado Jesús dijo, vosotros seréis mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Toma tu cruz y sígueme. Él nos dio el ejemplo. Él fue el primero en tomar la cruz. Porque después de que Él declaró esto, versículo siguiente, versículo 22 de Mateo 16, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Pero qué ocurre? ¿Cuál es el problema de esto? ¿A qué está apelando Pedro? Ten compasión de ti. Tus derechos, Jesús. No obediencia. No te trates mal a ti mismo. Tú tienes derecho a tener una vida buena. Entonces, ¿qué le dice mi amado Jesús? Volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de los hombres? Tu futuro, tu casa, tus sueños, tu deseo, tu esposa, tus hijos, tus derechos. Ten compasión de ti, hazte cariño, trátate bien, ten compasión de ti. ¿Y qué dice nuestro amado Jesús? Es que eso es lo que el hombre busca, el hombre natural, el que no conoce a Dios. Pero nosotros somos cristianos. Mira las cosas de arriba, Pedro. Pon tus ojos en la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Toma tu cruz, sígueme. Y ahí lo responde en el versículo 24 al siguiente.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo que mi amado Jesús quiere es que tú no pongas tu mirada en las cosas terrenales. Actualmente el mundo, las personas corren tras sus sueños personales. Solo quieren lograr cosas, solo quieren tener éxito, solo quieren trascender, solo quieren estar bien, pasarlo bien, tener compasión de sí mismo y hacer lo que ellos quieren cuando ellos quieren y donde ellos quieren. Pero no es así con un cristiano. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa eso? No permitas que Satanás, no permitas que el diablo te influencie en la mente, te llene la mente con las cosas de este mundo y que en tu carne y tus deseos te embriagues de este mundo. Lo que nuestro amado Jesús quiere es que pongamos la mirada en las cosas de arriba, que seamos peregrinos y extranjeros. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Dios es bueno, te proveerá donde trabajar, te proveerá recursos. Él dice: mío es el oro y la plata, yo te proveeré y te bendeciré. Es la verdad, debes creerlo. Pero Dios quiere que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no como las personas de este mundo, que ponen la mirada en las cosas terrenales. Por eso nuestro amado Jesús sigue diciendo en el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Quieres ganar tu vida espiritualmente? Que Jesús sea el primero, que Dios sea el primero. Vive para Jesucristo. Seguirás trabajando en esta tierra, haciendo lo que en esta tierra te demandan, sujetándote, sometiéndote a las autoridades de todo tipo, de gobierno, a las autoridades policiales, a todo lo que se demanda. Y trabajas y te sujetas en el trabajo y haces lo que se te pide que hagas. Eres responsable, pero tu corazón está puesto en las cosas de arriba. Tu anhelo, tus sueños, tu búsqueda, tu intimidad cuando llegas a casa es para Jesucristo, el primero en tu vida. El primer lugar en tu vida es para tu Abba, Padre, Jehová de los ejércitos. Nuestro amado Jesús dice en el versículo siguiente: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿De qué te sirve ser millonario, o tener éxito, o tener fama, o que te vaya bien, o que logres tener un buen pasar económico solamente? ¿De qué te sirve toda la prosperidad económica si tu alma se pierde, si vives toda tu vida siendo solamente un religioso? ¿De qué te sirve que te sientas exitoso y que lo has logrado todo si sigues siendo un religioso en tu vida? Si aún no conoces a Jesús, si aún no se te revela, si aún todavía no los confiesas como Él quiere, como tu Señor y tu dueño. Muchos dicen que Jesucristo es el Señor, es el Maestro, pero ¿es realmente tu Señor? ¿Es realmente tu Maestro? ¿O te has llenado de la levadura de religiosidad, de dureza, de hipocresía? Y ya no vibras en tu corazón, en tus anhelos por buscar a Dios. Despierta, aún es tiempo, antes de que venga la disciplina. Tal como ocurrió con Jerusalén, después que rechazaron a nuestro amado Jesús. Lo mismo ocurrirá con este mundo, cuando haya una gran tribulación. Despierta, Dios te ama. Él dice, Mateo 16:27, versículo siguiente, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios nos juzgará, nuestro amado Jesús nos juzgará ante el tribunal de Cristo, aquellos que le conocemos y le amamos y nos hemos rendido ante Él, y el juicio ante el gran trono blanco a todos aquellos que le rechazaron, que no le aman y no le buscan. Este es el tiempo para despertar, antes de que vengan días malos, antes que a esta mala y adúltera generación, que solo demanda señal, pero que no busca a Dios, le llegue la disciplina, antes que el afligidor actúe.
Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de sacarnos toda clase de levadura, de hipocresía, de religiosidad, de apariencia, de dureza, y quebrantarnos a los pies de Jesús con humildad y buscarle con todo el corazón, para que así podamos confesar a Jesús como el verdadero Señor de nuestras vidas y dejemos de poner nuestros ojos en las cosas de este mundo. Y así lo miraremos, lo buscaremos, Él nos bendecirá aquí en la tierra, Él lo ha prometido. Y tendremos vida eterna con Jesucristo, en la casa de mi Padre celestial, ha dicho nuestro amado Jesús, en la Nueva Jerusalén. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.